sobre el salón. Bienvenidos todos y los que están en este momento conectándose por las redes. Bienvenidos todos de aquí de la Congregación Judía Bellacó, Caracas. Bienvenidos, salón. Por sentarse. La porción de esta semana que vamos a estudiar está en el capítulo 32, versículo 1 en adelante de Baín. Prestad oído, cielos, y voy a hablar, y que escuche la tierra los dichos de mi boca, o te dará cual lluvia mi enseñanza, fluirá cual rocío mi dicho, cual llovizna sobre el césped, y cual lluvia sobre la hierba. Cuando el nombre del Rey yo invoque, rendí grandeza para nuestro Elohim. Así pues comienza nuestra parasha de hoy con estas bellas y escogidas palabras. Se inicia la parasha de hoy. La esencia, amado, de este hermoso cántico donde Moisés descubre ante el pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro. Comienza desde la creación del mundo, de los pueblos y de Israel, finalizando con los días de Mashiach, cuando dice: porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. La parasha que nos toca estudiar esta semana se titula Asino. Esta parasha consiste en un solo capítulo, capítulo 32, de Baín, y consta de 52 versículos. Asino, como literalmente significa, es dar o prestar oído. Prestar oído. En la primera parte de la parasha encontramos el canto de Moisés y concluye con los últimos 5 versículos, Pasukim, cuando el Eterno manda a Moisés subir al monte Nebo y ver de lejos la tierra prometida antes de morir. La primera parte de la canción, porque realmente es una canción, esos 52 versículos, Moisés convoca en el versículo 1 al 6, Moisés convoca al cielo y a la tierra para que atestiguen que advierte al pueblo de Israel que observen la Torah. Al inicio de la canción, Asino, Moisés ordena al cielo y a la tierra, diciéndole: presta oído
hasta que termine mi canción. Dicen, humildad, dice nuestro pueblo, todo sabio, que los cielos comenzaban a temblar. Hubo una gran conmoción allá en los mundos superiores ante el hecho de que un ser humano se atrevió a ordenar silencio al universo. Este Midrash de esta parashá nos cuenta que se escuchó una voz allá en lo alto: Moisés, Moisés, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto alboroto? Y Moisés contestó: así le ordeno al cielo y a la tierra que voy a invocar el nombre de Hashem, por lo tanto, hagan honor a nuestro Elohim. Así contestó Moisés. Ante eso, el cielo y la tierra, el cielo, silencio, y permanecieron así en silencio hasta que Moisés concluyó con la canción profética. Que podemos decir que afortunados es el ser humano por ese don que Adonai le dio. Ese don que Dios le dio al hombre, al ser humano, el tener dominio sobre la naturaleza. ¿Sí? ¿No me miren? ¿Claro? ¿Sí? Dominio sobre la naturaleza. Porque podemos ver grandes sadiquín justos que pudieron revestir las leyes de la naturaleza. Uno es de Josué. Josué hizo que la noche fuera de día. Cuando luchó contra los reyes amoritas, ordenó al sol que se detuviera y éste obedeció. Escrito está. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo, en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tuvo luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No tenemos un caso. Pero hay más. Hay otro, el profeta de Yahweh, que hizo que la época de la lluvia se convirtiera en verano. El primer de Reyes dijo: vive Adonai Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Luego vino una sequía para castigar a los judíos por practicar idolatría. El profeta Samuel hizo también que el verano
se volviera invierno. Cuando el pueblo le pidió un rey, Samuel, el profeta Samuel, se puso furioso. Para demostrarles que había pecado, pidió a Hashem que trajera una tormenta durante la temporada de cosecha, que es realmente seca en verano. Escrito está, y Samuel llamó a Adonai, y Adonai dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Adonai y de Samuel. Y la lista puede seguir. Vamos a ver a Moisés. Moisés, apenas saliendo de allá de Egipto, convirtió el mar en tierra seca para que su pueblo pudiera atravesar el río, el mar de los juncos, mar rojo. El profeta Eliseo, convirtió tierra seca en torrentes de agua. Eso ocurrió cuando los reyes Joram y Josafat salieron a luchar contra Moab. Al cruzar el inmenso desierto, casi murieron de sed. Eliseo profetizó que Adonai llenaría el desierto de agua, cumpliendo con su palabra. La lluvia cayó sobre Edom en la mañana siguiente, y de allí el agua fluyó por todo el desierto. Amados hijos, el Eterno prometió a su pueblo: si inclinan vuestros oídos para escuchar la palabra de la Torá, todos eventualmente se silenciarán y escucharán vuestras palabras. Se inclinan vuestros oídos para escuchar las palabras de la Torá, todo va a silenciarse para escuchar, para poder escuchar una palabra. Como Moisés escuchó atentamente las palabras de la Torá, el cielo y la tierra se mantuvieron en silencio y lo escucharon cuando comenzó a hablar. Porque Moisés escoge dos elementos tan importantes de la creación, el cielo y la tierra, como testigo en vez de seres humanos. Escoge el cielo y la tierra para que oficien de testigo cuando le advertía para que cumpliera con la Torá. Primero, Moisés eligió testigos que existieran siempre. El cielo y la tierra no pasarán. Más aún, Moisés advirtió: los cielos serán testigos ante Dios si cumplen con los
mandamientos relacionados al mismo, como la santificación de la luna nueva, los jodes, y el cumplimiento de los yamim tuvim, las festividades. La tierra oficiará de testigos si cumplen con las leyes relacionadas con el diezmo, la prohibición de plantar juntas especies diferentes en el mismo campo, y las otras leyes relacionadas a la agricultura. También, y finalmente, los mismos testigos los castigarán sin que agreden su palabra. Necesitan de la lluvia del cielo, necesitan del fruto de la productividad del suelo. Pero si pecan, los cielos retendrán su lluvia y la tierra no rendirá su fruto. No dará su fruto. 4. Para que aprendan una lección del cielo y de la tierra también. Porque veamos cómo cumple con sus funciones, con el sol de la tierra, el cielo de la tierra, con su persistencia, amado. ¿Acaso algún día el sol sale por el oeste? No, siempre sale por el este. ¿Acaso la tierra produce cebada de una semilla de trigo? ¿Alguna vez el mar sobrepasa su frontera? Ahí está. Han habido, sí, ha habido algunos suaves, pero ahí están. De la misma manera, también los animales cumplen firmemente sus funciones. ¿Acaso un buey, un buey se revela? Dice, hoy no voy a arar. O un burro, un asno, dice, hoy no voy a cargar. Aprendamos de ello, amado. Aprendamos de ello a ser firmes en el cumplimiento de la Torah. Por todo lo anterior dicho sobre Moisés, no podemos poner en duda de Moisés, que Moisés se preocupaba por sus ovejas. Esto es muy importante que escuchen, amado. Porque esa fue la visión y la misión que el Eterno encomendó. El Eterno encomendó guía a esta oveja por el buen camino. Guía a este pueblo, a estas ovejas por el buen camino. A ese pueblo que encomendó Hashem a Moisés. Cuando una oveja se descarría, la que menos se preocupa es la misma oveja. Ella cree que está muy bien. Descarriadita, pero ella cree que está muy bien. Porque ella cree que el que está mal es el pastor. El que está mal es Moisés.
El que llama es el rabino. Y déjeme decirle que el pastor es el que se queda con la preocupación, amado. ¿Sabe por qué? Porque se preguntan qué será de aquella oveja descarriada, qué será de ella, estará bien. ¿Qué le enseñé mal? Hasta uno de esos, uno se echa culpa. ¿Qué le enseñé mal? Si yo le enseñé todo lo que tú, Padre, me has dado, he tomado las directrices que tú me has indicado, para predicar la salvación a través de Mesías, de Yeshua. Le duela o no le duela a alguna persona. Porque no la pude mantener a mi lado. Porque muchas hagan que se va a ir. Yo pecado. ¿De dónde, amado, aprendimos esta preocupación? Los caminos, ¿a dónde aprendimos esa preocupación por nuestras ovejas? De Moisés el rabino, de Moisés. Pero el rabino Moisés, él intercedía por sus ovejas. Lo defendía aún de los ataques del Eterno. Sí, ataques del Eterno. ¿Cómo? Bueno, cuando el Señor le gustaba algo, acordemos cuando pecaron. El cordero el becerro de oro. ¿Qué dijo a Moisés? Fíjate que yo voy a destruir ese pueblo y te daré otro. ¿Y qué hizo Moisés? Hizo así, bueno, ese es el prisión, dale. No, ¿verdad? No, se tiró al suelo a orar por el pueblo, sabiendo lo que habían hecho. Y cuando les hablaba, le enseñaba como un padre le enseña a sus hijos. Así somos nosotros, amor. No es que me estoy echando flores, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando, como que sacudir el polvo que cae en su cabecita, ¿verdad? Que opaca las cosas que hacemos por ustedes. No es que nos duele, ¿no? Hemos seguido un camino que nos puso a un llamado. No porque lo escogemos, nos llamaron. Por eso es nuestra preocupación. Porque tenemos un legado, tenemos algo que nos hizo tomar este camino, que fue un llamado que nos hizo nuestro Padre Celestial. Amado, ¿saben qué? Una persona que asiste a una sinagoga hace una selección de lo que oye. Hace una selección propia de lo que oye. Aquí, lo que uno imparte. Esto que aprendí hoy es importante, dice ellos. Yo sé que no son ustedes, son algunos. No ustedes, son otros. Eso es lo que aprendí ayer.
eso no es tan importante, no me cuadra, porque lo vi en tal parte como que lo hicieron así. O sea que no me parece. En cambio, para Moisés, para el rabino, todo lo que él dice es importante. Si lo dice es por una causa que se le está imponiendo a él para que lo diga como esto. Y todo en este momento. Un verdadero rabino, cuando enseña, amado, no habla bobadas. Está hablando de parte de Dios. Un verdadero rabino, cuando enseña, no habla tontería, amado. ¿Verdad, hermano Abraham? ¿Por qué? Porque el Eterno nos ha encomendado cumplir el propósito de Él en ustedes. Y nosotros solo somos unos guías para tal propósito de Dios, para tales propósitos de Dios. Somos unos guías. Estar aquí, parado frente a ustedes, y llevar unas palabras de vida, de aliento y sobre todo de salvación, no es cualquier conferencia, amado. No es cualquier cosa que estamos, una conferencia que estamos visitando. No es algo que se nos vino a la cabeza y lo estamos diciendo. Son las directrices de Hashem. No estamos hablando acerca de un curso de decoración interior. Estamos tratando de acomodar a través de su su interior. Acomodar sus muebles que están allí, deteriorados, medio rotos, viejos. Eso es lo que está tratando de hacer Hashem a través de nosotros. Estamos guiando a la persona hacia un destino eterno. La vida de esta oveja, de esas ovejas está en juego. Esas vidas muchas veces, en parte, dependerán del rabino, de cómo enseña, de cómo la guía. Para muchos integrantes del pueblo de Israel en esa época, no era nada importante para ellos, obviamente. En cambio, cada oveja era muy importante para Moisés. Ustedes son para mí muy importantes, amados. Les amamos. Por ser tan importante, a veces excedo en llamarle la atención a través de la palabra de Dios. La misma palabra que Moisés declara que la Torah otorga vida como la lluvia. Yo diría amén. Moisés continúa diciendo en el versículo 32, y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza.
¿Por qué Moisés hace la comparación de la Torá con la lluvia? Hay diversas razones. Uno, así como el agua es vital para la supervivencia del universo, así es la Torá. Así lo es la Torá. Dos, así como la lluvia viene de arriba, así recibimos la Torá que vino del cielo, de arriba. Tres, el agua es el purificador importante. Es el purificador importante. De la misma forma, la Torá purifica y eleva a quienes estudian y cumplen con fines desinteresados. Cuarto, así como la lluvia no crea una nueva planta, sino que solamente desarrolla y madura la semilla. Así la Torá desarrolla la semilla en el corazón de las personas. Una persona primero debe abocar su corazón y mente al estudio de la Torá. Y luego sus estudios rendirán frutos. Por eso hay que estudiar la Torá. Amados, un judío dicen que no se cansa de estudiar la Torá. Es como ese pez en un tanque de agua que ansía cada gota de lluvia. Así, quien es versado, erudito en la Torá, desea escuchar otra explicación más de la misma palabra, para ampliar y profundizar el conocimiento de Dios en su vida. No para discutir, no para dialogar, no para que vaya en contra de su rabino, no para ampliar y profundizar el conocimiento de Dios en su vida. Moisés, en su canción poética llamada Shirá Asino, convoca al pueblo a responder con alabanzas, a mencionar el nombre de Yahweh Bajei, bendito sea. Moisés antepuso la señal, antepuso enseñanzas a la canción de Asino. Dice el versículo 3, capítulo 32, proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Elohim. Parafraseando este versículo, cuando menciona el nombre de Hashem, alábelo, respondiendo amén. Nuestros sabios, como siempre decimos, de bendita memoria, aprendieron este versículo, este pasuk, ¿verdad? Que después de la bendición recitada en el Beit Hamidrash, el pueblo debe responder, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea el nombre de su glorioso reino por toda la eternidad. Así también nosotros debemos cumplir con la norma de responder con una bendición. Debemos decirle que con el Hashem
bendición en el nombre de Dios, es una bendición. Y cuando escuchamos a una bendición, a una persona recitar, algo me cayó en el ojo, perdón, recitar una bendición, escuchen bien, amado, quien responde, amén, a una bendición recitada por alguien es aún más importante que quien la recitó. Ustedes escuchen a alguien decir Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, y ya, mira, amén. Amén. Diga siempre amén. Porque es más importante el que responde la bendición al quien la recitó. Mire cómo son las cosas del Señor. Bueno, volvamos al pastor Moisés. Observemos a ese pastor de difíciles ovejas. ¿Quién no? Como lo fue el pueblo de Israel. Difícil oveja. Pueblo de Israel. ¿Qué pasó después del cántico? Versículo 44, capítulo 32, que es el capítulo que nos ocupa el día de hoy. Dice, Moisés vino y proclamó todas las palabras de este canto al oído del pueblo y de Osea, el hijo de Nun. Cuando él había terminado de hablar toda esta palabra a Israel, él les dijo a ellos, tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarla, ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá. Porque este no es un asunto trivial para ustedes. Por el contrario, es su vida. Por medio de ella, ustedes tendrán larga vida en la tierra que están usando el Yadén para poseer. ¿Por qué Moisés se preocupaba tanto por la oveja? Porque las ovejas no se preocupan tanto por poner en práctica lo que aprenden. En vez de aprender lo que se les está enseñando, buscan por otro lado algo que no se les está enseñando. ¿Por qué desde pequeños hemos sido enseñados que con el Eterno se puede? Recapitulo. ¿Por qué desde pequeños hemos sido enseñados? Porque de pequeños hemos sido enseñados que con el Eterno se puede negociar. Ese es el meollo, ese es el motivo. Que como con el Eterno se puede negociar, entonces nos comportamos como nos comportamos. Que no importa lo que hagamos, el Eterno, en su infinito amor y misericordia, nos va a perdonar como sea. El Señor es misericordioso, es bueno, Él me perdona. Y ahora nos marcamos más cerca de los disputas todavía. Yo llego, me visto de blanco, vengo para acá, hago ayuno y me perdona. En cambio, Moisés había recibido una lección distinta, una enseñanza totalmente distinta de parte del Eterno, porque ese fue su maestro.
que con el Eterno no se juega. Miremos cómo termina la parashá de esta semana. Versículo 48. El mismo día, Adonai le dijo a Moisés: sube a la cordillera de Abarim, al monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, la cual estoy dando al pueblo de Israel como una posesión. En la montaña en que estás ascendiendo, morirás. Y serás reunido con tu pueblo. Así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Hor y fue reunido con su pueblo, así va a ser contigo en el monte Nebo. La razón por esto es que ambos de ustedes rompieron fidelidad conmigo allí entre el pueblo de Israel, en la fuente de Kadesh, Meribá Kadesh. En el desierto de Sin, tú no demostraste mi ser Kadosh, mi ser santo, allí entre el pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde lejos, a distancia, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando al pueblo de Israel. Ahora se preocupa, ahora sí entendemos la preocupación de Moisés. Ahora sí entendemos porque los rabinos nos preocupamos por las ovejas. Ahora sí entendemos que estamos orando constantemente por ustedes. Ahora sí entendemos por qué le llamamos la atención, aunque yo soy, pero que llamo la atención, tanto así. Ahora sí entendemos por qué los rabinos piensan distinto que las ovejas. Quiera el Eterno llevar esta enseñanza a cada uno de ustedes, a su corazón, a su mente y a su espíritu, para que este Shabbat Shabbat sea un verdadero Shabbat de regreso. Regreso a la Torah, regreso al Eterno, regreso al redil verdadero. Para que en Yom Kippur nuestra Teshuvá sea totalmente genuina y seamos perdonados verdaderamente. Pero para eso tenemos que tener un arrepentimiento verdadero, no remordimiento, genuino, una Teshuvá genuina. Que el tiempo que empleamos haciendo la Selijot, durante el mes de Elul, no haya sido en vano, para que el perdón no sea solo una vana ilusión. Para eso murió Yeshua HaMashiach. Para que todos los que tengan que ver con el Eterno sean bastante importantes para todos nosotros. Esas son las señales que tenemos vida eterna. Esas son las señales de que tenemos vida eterna.
reflexionemos, amados. Reflexionemos en estos días que aún quedan pocos antes de Yom Kippur, ya la semana que viene. Estamos ante la puerta de Yom Kippur. Debemos dar toda la importancia a este tema, amado, lo que hemos hablado el día de hoy. Porque este no es un asunto trivial, como decía el versículo. No es una cosa vana para ustedes. Por el contrario, amado, es su propia vida, como está escrito, 32, 47 de la porción de hoy. Porque no es cosa vana para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Ninguna parte de la Torá carece de significado. Nada carece de significado, de importancia. Todo es importante, amado. Todo. A poner en práctica la Torá hay una vida bendecida en este mundo y vida eterna en el mundo por venir. La Torá de Moisés habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moisés creerá de Yeshua, porque él escribió, como está escrito, Yohanan. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Por eso tenemos que leer la Torá, amado. Y vemos los escritos cumplidos en el Hijo de Hashem. El judío no cree en Yeshua. El judío que no cree en Yeshua es porque no le cree a Moisés. Porque ahí está. Ahí está. Sacamos muchas conclusiones, ¿no? Porque a ellos nunca se habla de Yeshua o de Jesús. En fin, ahí está. No que yo nomás la traje de Bereshit hasta Malachi, está bien. Pero hay un espíritu que se redarguye. Cuando dijo, dentro de su hermano, habrá alguien que si no, a él debe creer. ¿De quién está hablando, amado? El mismo Moisés. Versículo 52. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero aquí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés, como sabemos, porque lo hemos estudiado, Moisés lloró tanto a Hashem que le quitara la sentencia y le dejara entrar a la tierra. Pero Hashem dijo que no, ya basta, no me hable más de ese asunto.
A veces nos preguntamos cuál fue el motivo para que no permitir que Moisés cruzara un pequeño río para pisar la tierra prometida. El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes. No fue solamente mostrar la firmeza de sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante detrás de esa decisión. ¿Cuál es? El gran profeta Moisés, el que transmitió la Torá al mundo, el que hizo grandes milagros, habló con el Eterno. El que habló con el Eterno cara a cara, face to face. Este hombre que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre puede alcanzar, que puede tener. No tenía suficiente mérito ni para él, ni para pasar el mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Su nombre fue Josué. Solo un hombre llamado Josué. La forma abreviada de ese nombre, ¿cuál es? Yeshua. Esto nos enseña que la obra de Moisés no fue completa. La Torá de Moisés no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Y Moisés mismo pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Solo uno puede llevarnos al Olam Jabá, al mundo venidero. Su nombre es Yeshua HaMashiach. Por medio de Moisés, Hashem designó a Josué como el que iba a ser el líder para hacer pasar al pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a Moisés sigue a Yeshua. Y tendrá la entrada asegurada en el mundo por venir. Como está escrito, y con esto finalizo, con las palabras de la Torá. Yohanan 11, 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Shabbat Shalom. Damos gracias a todos aquellos que estaban o están conectados y los que acaban de conectarse, porque esta parcial está grabada en Instagram y en YouTube. Búscalo y compártelo. Dale un like para que seamos más. Shabbat Shalom, amado.